autoridad sobre los demonios. Allí Dios le dio autoridad, como le da autoridad a los ministros y le da autoridad a la iglesia sobre los demonios. Luego le dice, te voy a dar otra señal, poner tu mano en tu pecho. Y la puso y la sacó enferma. Y luego nuevamente le puso, le dijo, ponla nuevamente, y fue su mano sana. Eso nos muestra, hermano, la unción o el respaldo que tiene la iglesia y que tienen los ministros para sanidad. Amén. Muchas de las personas que pasan por aquí son sanadas. A veces no entendemos por qué no todos son sanos. Yo un día también le pregunté al Señor, le digo, Señor, ¿por qué todos no se sanan? Y el Señor no me respondió exactamente lo que yo le pregunté, pero sí Él me dijo algo: tú sigue predicando, porque todo aquel que cree va a recibir sanidad. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y quiero aclarar algo, hermanos. Quiero aclarar algo. No es que muchas personas no se sanan porque no creen. Hay personas que creen, pero están siendo probados o Dios está haciendo algo en su vida. Amén. Entonces no es que alguno no se sana porque no tiene fe o porque no cree. Hay veces que hay que esperar un poco. Amén. Pero hay que seguir creyendo. Amén, hermanos. Hay que seguir creyendo. Pero de que Dios va a responder tu petición, lo va a responder. A mí me edificó mucho un testimonio que alguna vez se lo he contado, de un gran evangelista que Dios lo usaba en tremendos milagros, señales, maravillas. Era tremendo como Dios lo usaba en ciencia, en visión. Él veía las enfermedades y comenzaba a decir, bueno, acá hay una persona así, 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 y Dios la está sanando. Y era tremendo como Dios lo usaba, pero él padecía de un fuerte dolor de columna. Y él por 7 años predicando y Dios haciendo sanidad y milagro, y él con dolor de columna. Hasta que un día él ve una columna. Y él estaba por decir, acá hay una persona que tiene un dolor en la columna. Y antes que diga, el Señor le dijo, no, esa columna es tuya. Yo te sano hoy. Amén. Y a mí me edificó mucho eso. ¿Por qué? Porque hay personas que pueden decir que una persona no se sana porque no tiene fe. No, a veces no entendemos los procesos de Dios. No entendemos cómo Dios está tratando con alguien. Por eso no tenemos que juzgarlo. Amén. Pero sí debemos creer que la palabra de Dios dice que por la llave de Cristo somos sanos y que Él nos dio autoridad sobre las enfermedades y que tenemos que seguir orando por los enfermos para que las personas que están padeciendo alguna dolencia sea sanada. Amén. Porque esa es la asignación de la iglesia, esa es la misión de la iglesia, esa es la tarea de la iglesia, de orar por la gente que está pasando por enfermedades. Amén. Y no dejes de orar, porque en alguna oportunidad alguien no reciba, o porque en alguna oportunidad Dios no te sana al instante. No dejes de orar, síguele creyendo a Dios, porque en su momento Dios se manifestará con poder en tu petición y en la persona que tú oraste. Amén, hermanos. Ese mismo llamado que recibió Moisés es la que recibe la iglesia y los ministerios hoy, de llevar la palabra, de dar testimonio y de orar por los enfermos, de liberar a los que están atados, a los que están oprimidos. Cuando estamos cumpliendo nuestra asignación, vamos a darnos cuenta, hermanos, que Dios comenzará a obrar tremendamente en nuestras vidas. Amén. Fíjese lo que dice allí en Hechos, capítulo 4, el libro de Hechos, capítulo 4, y el verso 32. Hechos, capítulo 4, 32, dice de esta manera: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía,
poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Fíjese el 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Usted puede ver cuando una iglesia está funcionando en su asignación, Dios va a proveer su necesidad. Amén. Dios de alguna manera va a suplir la necesidad de sus hijos. Porque cuando una iglesia está funcionando, primeramente está en unidad. Amén. Está haciendo lo que Dios le manda, como a esa viuda. Parte de lo que ella tenía, bendijo al profeta. Y cuando nosotros tenemos, hermanos, parte de lo que nosotros recibimos, bendecimos a los ministerios, bendecimos a los hombres y mujeres de Dios. Dios bendice nuestras vidas. Cuando estamos dando testimonio, cuando estamos orando por los ministros, cuando estamos unidos para servirle al Señor, es allí cuando Dios va a comenzar a suplir todas tus necesidades. Amén. Gloria a Dios. Y sabe, hermanos, la iglesia es llamada, juntamente con los ministerios, a llevar la palabra y a llevar la bendición. Por eso, cuando usted entiende que al ser un llamado de parte de Dios, no es que va a ir a afectar a las personas o va a provocar una carga a las personas, sino que Dios, al llamarle y al darle un ministerio, al darle ese llamamiento en su vida, usted se transforma en una persona de bendición. Por último, quisiera que leamos allí en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 10 y el verso 40. Dice así: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que recibe y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Yo creo que aquí, hermanos, se está hablando de los ministerios y está hablando de la iglesia. Y es bueno que usted lo entienda y lo crea. Cuando usted está llevando la palabra, está llegando en una casa, está, hermano, logrando algo muy, muy importante, porque dice que aquel que recibe a un enviado de Dios, recibe al Señor. Amén. Recibe al Señor Jesús. Dice que el que me recibe a mí, recibe al que me envió, recibe a Dios Padre. Y luego dice, aquel que recibe a un profeta, recompensa de profeta recibirá. Los ministerios, los genuinos ministros de Dios no son una carga para nadie. Los genuinos llamados de Dios, a donde van, llevan bendición. Amén. No estoy hablando de los truchos, porque hay truchos también. Los truchos son una carga. Los truchos te sacan. Los truchos son como cangrena, que te van comiendo de a poco lo tuyo. Pero los verdaderos ministros y los llamados de Dios son todo lo contrario. Cuando tú recibes a un profeta, dice la palabra, recompensa de profeta recibirá. Quiere decir que no va a faltar palabra de Dios para tu vida.
Porque una de las gracias que tiene el profeta es recibir palabra. Y esa palabra que viene al profeta va a llegar a tu vida. Así como le llegó a esa viuda, había una palabra de parte de Dios para la viuda. La harina no iba a escasear ni el aceite menguar. Y por causa de que esta mujer recibió al profeta, recibió la palabra del profeta, recibió palabra de Dios. Por eso cuando tú recibes a un hombre de Dios o a una mujer de Dios, vas a recibir la recompensa que está sobre su vida. Y la palabra que está sobre su vida. Y la promesa que está sobre su vida. Amén. Y así como Dios sustenta a su ministerio, así como Dios provee para las necesidades de sus ministros, de sus llamados, también Dios va a comenzar a bendecir en todo hogar donde llega ese ministro. Amén. Porque así como Dios suplió la necesidad del profeta, suplió la necesidad de la viuda y del hijo de la viuda. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos, hermanos, ante un genuino hombre de Dios o mujer de Dios, no te vas a calmar, sino que la presencia de un genuino hombre de Dios o mujer de Dios va a ser de bendición para tu vida. Es más, no solamente esto lo logran los ministros, porque dice también aquel que recibe un discípulo. ¿Cuántos discípulos hay acá? Pocos discípulos, chicos. Gracias a Dios por lo que hay. Son todos apóstoles, profetas. Bueno, dice que aquel que recibe un discípulo, por cuanto es discípulo, dice que no va a perder su recompensa. Y yo creo que cuando la Biblia está hablando de discípulos, está hablando de la iglesia. Y cuando llega alguien de la iglesia, aunque sea discípulo, que no tenga nombre, que no sea diácono, que no sea anciano ni evangelista, que no tenga quizá ningún nombre, es un discípulo. Un discípulo o una discípula de Cristo que llega a una casa